Bien. ¿Me oyen bien? Sí, profesor, le escucha bien. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas, tanto aquí en el salón de clase como allá en sus casas. Excúsenme por la demora. Ustedes saben que en estas sesiones siempre hay que estar cuadrando, además que vengo de un cambio de clase a otro, entonces se hace más complejo. Pero bueno, ahí vamos refinando a medida que van pasando estas sesiones. Nosotros, la sesión de clase anterior, empezábamos a abordar lo que sería el problema central dentro de nuestro trabajo con este tipo de ecuaciones cuadráticas de dos variables. Ese propósito es tratar de determinar características gráficas de una ecuación cuadrática de dos variables a partir de la ecuación. Entonces la idea es, por decirlo de una manera muy simplificada, tratar de obtener la gráfica de una ecuación cuadrática de dos variables. Y para poder desarrollar y determinar esa gráfica, lo que nosotros debemos hacer es determinar características básicas de esas gráficas a partir de la ecuación. Y si no estoy mal, la sesión de clase anterior, nosotros identificamos unos puntos básicos dentro de cada tipo de gráfica. Nosotros habíamos establecido, y me devuelvo, y por favor me dicen si se ve con buen tamaño en sus casas. Creo que aquí en el salón de clases se ve bien. Nosotros presentábamos la vez pasada una clasificación de las gráficas de una ecuación cuadrática de dos variables a partir de los coeficientes que acompañan a esas ecuaciones. Y establecimos tres tipos: elipses, parábolas e hipérbolas. Y vimos cómo, a partir de esa clasificación, a través del proceso de completación de cuadrados, obteníamos esos puntos clave que les mencionaba hace un rato. Obteníamos el centro para lo que llamamos la elipse y la hipérbola, y obteníamos el vértice para lo que corresponde a la parábola. Naturalmente, con eso no es suficiente. Si yo quiero hacer la gráfica de una elipse, por ejemplo, no me basta con conocer el centro. Yo quisiera poder determinar algunos otros aspectos de la gráfica a partir de la ecuación naturalmente. Pero en esos casos no nos va a bastar con la completación de cuadrados, sino que hay un proceso adicional que debemos realizar sobre la ecuación. Y ese proceso es lo que uno llamaría informalmente la canonización de la correspondiente ecuación. Es decir, escribir la ecuación de una cónica, sea una elipse, sea una parábola o sea una hipérbola, de una manera canónica, en donde yo pueda identificar esos aspectos que me permiten obtener la gráfica de la ecuación. Entonces, lo que pretendo hacer en la sesión de hoy es mostrar cómo es ese proceso de canonización y ver qué tipo de información puedo extraer a partir de esas ecuaciones canónicas. Y voy a arrancar con la elipse, que es el ejemplo, digamos que más sencillo en ese caso. Cuando yo hablo de la ecuación canónica de una elipse, estoy haciendo referencia a una ecuación que tenga esta forma. Sobre esta ecuación
hay algunos aspectos que es importante discutir. Es importante tener en cuenta que en esta ecuación estos valores H, K, A y B son valores numéricos que dependen de la ecuación. Es decir, no siempre van a ser los mismos valores. Eso va a depender de la ecuación que nosotros estemos trabajando. Por otro lado, esta X y esta Y corresponde a las variables que tiene la ecuación cuadrática de dos variables. Entonces, la idea del trabajo que vamos a realizar a continuación es tomar, en el caso de una elipse, la ecuación cuadrática que corresponde a la elipse y escribirla de esta forma canónica. Y una vez la tenemos de esta forma, nosotros vamos a poder identificar el centro, aunque el centro ya lo podemos identificar sin necesidad de ello, pero también lo que llamamos los radios de la correspondiente línea. Ya les voy a mostrar gráficamente a qué hace referencia cada uno de esos radios. Es como la medida del largo y el ancho de esas elipses. Y esa información sí que se puede solamente extraer a partir de la ecuación canónica. Entonces, el formato es relativamente sencillo. Es una ecuación que está igualada a 1, que es la suma de dos fraccionarios. En uno de ellos, el numerador tiene la variable x, en el otro tiene la variable y, elevada al cuadrado, y aquí aparecen las coordenadas del centro. Este menos, que puede parecer un poco engañoso, lo único que indica es que, como mencionábamos la vez pasada, al número que queda dentro del paréntesis se le cambia el signo. Y de ahí sale precisamente el centro de la elipse. Eso es lo que indica ese menos. Y por otro lado, en el denominador de cada una de las fracciones aparece cada uno de esos radios elevado al cuadrado. Eso quiere decir que cuando yo llegue a la ecuación canónica de estos denominadores, yo voy a extraer los radios de la elipse, simplemente calculando la raíz cuadrada correspondiente. No sé si la idea sea clara así en abstracto, entonces quiero tratar de ejemplificarlo de esta manera. No sé si todos pueden verlo con total claridad, o si necesitan un poco más de zoom. Me refiero particularmente para los que están en sus casas. Sí, profe, un poquito más de zoom, por favor. Me voy a centrar entonces en la ecuación. Le voy a dar un zoom de 150. Porque me interesa que quede claro que yo creería que ahí está como mejor, ¿cierto? Sí, señor. Entonces miren el proceso. Miren el proceso y quiero mostrar este pedacito hasta aquí. Me queda bien sombreadito. Tengo una ecuación de una elipse, una ecuación cuadrática, y lo que estoy mostrando aquí sombreado en azul es el proceso de completación de cuadrados tal y como lo hemos desarrollado hasta ahora. Es decir, simplemente busco el número que complete al cuadrado, factorizo, dejo a un lado las x, dejo al otro lado la y en este momento llego a ese proceso de completación. Quiero que lo revisen cuidadosamente y me digan si están de acuerdo. No sé si este es un ejemplo que ya hayamos discutido, si no, igual revísenlo, a ver si efectivamente está bien hecho el proceso de completación del cuadrado. Hasta donde está sombreado en azul, que ese es el proceso que nosotros conocemos. ¿Sí estamos de acuerdo con esa completación? Por allá en sus casas.
Sí, profe. Recordemos que de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, con esa completación yo ya podría sacar el centro de la elipse. El centro de la elipse simplemente es este numerito y este numerito con los signos cambiados. Entonces el centro de esta elipse sería menos 2,4. Para encontrar los radios, que es el otro aspecto importante a conocer, yo procedo de aquí en adelante a lo que yo llamo la canonización. La canonización corresponde fundamentalmente a dos pasos. En el primero de ellos, esta parte de la derecha la convierto en 1 para que me quede como el formato de arriba, donde esto queda igualado a 1. Y en la segunda parte, o en el segundo paso, lo único que hago es simplificar este numerito que nos queda arriba, para que nos quede solamente un denominador en cada una de las fracciones. Y algebraicamente es de lo más sencillo, porque el primer paso es pasar a dividir este número, y como estoy pasando a dividir al otro lado en una suma, pues queda descompuesta en dos fracciones, entonces queda 32 para acá y 32 para allá, y luego para simplificar esto de acá, digamos que la manera más formal de presentarlo es decir, este numerito que está multiplicando acá, por ejemplo este 2, lo paso abajo a dividir. Entonces este 2 pasa a dividir el 32 y este 4 pasa a dividir el 32 y aquí me queda canonizada la correspondiente ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo con la idea? Sí, señor. Es decir, dense cuenta que aquí lo fuerte es la completación de cuadros. De ahí para adelante es como una especie de ajuste que uno le hace a la ecuación, pero bastante sencilla. Bastante sencilla teniendo en cuenta las pautas que le menciono. Aquí tiene que quedar 1 a la derecha y estos numeritos que están aquí arriba, toca pasarlos abajo. Naturalmente estos fraccionarios de abajo se pueden simplificar en algunos casos. Por ejemplo, 32 sobre 2 es 16 y 32 sobre 4 es 8. Lo dejo escrito aquí como fraccionario por el momento, ya después lo simplificamos, porque ese es el proceso general, porque no siempre se va a poder simplificar. Si aquí hubiera en vez del 2 un 5, por poner un ejemplo, pues entonces quedaría 32 quintos, ese número en el denominador, y no podríamos simplificarlo más. A partir de esos números, es que yo saco los radios de la elipse. Y como les mencionaba hace un rato, si yo miro el formato, estos números de abajo son los cuadrados de esos radios. Es decir, 32 medios es el cuadrado del radio horizontal y 32 cuartos es el cuadrado del radio vertical. Entonces, pues, la idea natural es que si yo quiero el radio horizontal y el radio vertical, pues le saco la raíz cuadrada a cada uno de esos denominadores. En la primera creo que es la raíz de 32 sobre 2, que es la raíz de 16, que eso, si no estoy mal, da 4. En la otra es la raíz de 32 cuartos, que eso sería la raíz de 8, que eso es aproximadamente, ¿quién me regala una aproximación decimal? 2.83. 2.83. La raíz, voy a escribirlo. Raíz de 8, que eso es 2.83. Y ahí tengo los dos radios de la elipse. Tengo el centro, que el centro lo tenía desde hace rato con la completación de cuadrados, y tengo los radios, el horizontal y el vertical. ¿Claro cómo funciona?
Miremos esto gráficamente. Entonces, a ver si me lo deja abrir bien. No olviden cuál es la ecuación. Me voy a pasar a otro ambiente. ¿Todos pueden ver el plano cartesiano ahí? Sí, señor. Sí, señor. Creo que me lo deja escribir bien. Ahí está. Listo. Pues miren cuidadosamente. Esta era la ecuación que tenía, revísenla por favor, y esta es la elipse. Entonces vamos a identificar cuáles son las características ahí, de una manera bastante rápida. Nosotros habíamos dicho que el centro de esa elipse era menos 2,1. Ubiquemos ese punto, menos 2,1. Y este es el centro de la elipse. Quiero que se den cuenta que no es algo fácil de identificar con la gráfica. Por más que este programa pueda graficar la ecuación, identificar el centro no es un ejercicio fácil, hacerlo solamente desde la gráfica. Por eso es que es importante todo este proceso algebraico que estamos desarrollando. ¿Qué es el radio horizontal? Entonces permítanme un segundo, voy a trazar dos lineecitas. Si puedo hacerlo bien. Ahora lo puedo hacer mejor con una paralela. Eso. El radio horizontal es la medida que hay desde este punto a este punto de acá. Es decir, es este tamaño que estoy mostrando, que según la medida que habíamos tomado, ¿a qué era igual ese radio horizontal en esta elipse? A 4. ¿Sí estamos de acuerdo allá? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Vamos a tratar de medirlo rápidamente. Efectivamente da el 4 que habíamos identificado algebraicamente. Y ahora, para medir el otro, $2.83. Entonces tengan en cuenta cuáles son o qué es lo que representan esas medidas en la elipse. Naturalmente, el tamaño de esos radios pues da la forma de la elipse. En algunos casos el radio horizontal va a ser más pequeño que el radio vertical y se va a ver como más alargada verticalmente. En este caso, pues más alargada horizontalmente. Habrá ocasiones donde los dos radios sean iguales y en ese caso corresponde a una circunferencia. Por eso les decía que las circunferencias son casos particulares de las elipses. Por eso podemos meterla en este trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí todos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. La elipse tiene entonces un manejo sencillo en ese proceso de canonización. Vamos a ver que en el caso de la hipérbola funciona bastante igual, porque no me deja esto. No me identifica el Word. Ay, Dios mío. Un segundo, me va a tocar compartir entonces toda la pantalla. Entonces, como les decía,
vamos a ver que con las hipérbolas funciona bastante similar, pero que acá hay unos detalles adicionales a analizar. Entonces voy a pasar explicando la teoría de la hipérbola y luego vamos a retomar unos ejercicios de todas las cónicas como para perfeccionar los detalles que quedan por perfeccionar. Pero quiero saltar a la hipérbola y quiero saltar a la misma idea de la ecuación canónica. Cuando uno trabaja con una hipérbola, lo primero que uno debe tener en cuenta es que hay dos tipos de hipérbola, determinadas por lo que nosotros llamamos la orientación. Hay hipérbolas que se llaman horizontales, porque están orientadas horizontalmente, y hay hipérbolas que se llaman verticales u orientadas verticalmente. Voy a aprovechar que estoy compartiendo todo lo que es pantalla para pegarme el salto rápidamente a esto. Entonces voy a ponerme a borrar todo. Entro acá para que vean cuál es la idea de cada una de esas hipérbolas que les menciono. Esto que van a ver es una hipérbola horizontal, abre hacia los lados, por llamarlo de alguna forma. Esta, por otro lado, es una hipérbola vertical. Entonces, esta es vertical, esta es horizontal. Entonces, las verticales abre hacia arriba y hacia abajo, en las horizontales abre hacia los lados. Sobre esas hipérbolas, la vez pasada habíamos visto cómo identificar el centro de la hipérbola, también a partir de un proceso de completación de cuadrados. Completamos los cuadrados y eso de inmediato me da el centro, en la elipse y en la hipérbola. Pero hay otros aspectos importantes a la hora de graficar la hipérbola. Uno de ellos es la orientación. Ser capaces de determinar a partir de la ecuación si la hipérbola es horizontal o vertical. Y el otro aspecto que nosotros vamos a considerar importante es, voy a ubicar aquí el centro, que en este caso es 0,0, es la distancia desde el centro hasta cada una de las ramas. Se asume por simetría que la distancia de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá. Y eso es lo que llaman el radio transversal. Aquí ya no es horizontal ni vertical, porque en algunas casos va a ser horizontal, en otras veces va a ser vertical. Entonces aquí el nombre que se utiliza es radio transversal de la hipérbola. Nosotros, por el momento, nos vamos a conformar con esos dos datos, con esos tres datos: centro, orientación y radio transversal. Hay otros datos que uno puede sacar, tanto de la elipse como de la hipérbola, pero por el momento nos vamos a ir con esos conceptos básicos. Entonces vamos a ver de dónde salen o cómo se obtienen esos datos adicionales para la gráfica de una hipérbola. Como les mencionaba hace un rato, hay dos tipos de hipérbola. Y son dos tipos en un sentido bastante fuerte, porque son dos tipos de hipérbola, cada cual con su correspondiente formato para la ecuación canónica. Cuando una hipérbola es horizontal, la ecuación canónica tiene cierta forma. Cuando la hipérbola es vertical, la ecuación canónica tiene otra forma. Muy similares, casi que igualiticas, pero con una diferencia fundamental. Y es que en la horizontal, primero va un más y luego va un menos en la ecuación canónica,
Es decir, aquí este va positivo, el de la variable x, y el y va negativo, y en la hipérbola vertical, primero va negativo con x, y luego va positivo con y. Entonces, a partir de la ecuación canónica que resulte, yo debo identificar si es vertical o es horizontal. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro para todos? Sí, profe. Entonces miremos eso, con detenimiento en un ejemplo. Y quiero que miren lo que se hace con la hipérbola y quiero que miren fundamentalmente lo que se hace en el proceso de canonización. Entonces, como siempre, hasta aquí va la completación de cuadrados. Lo que está en azul es la completación de cuadrados. Miren cuidadosamente el manejo de los signos. Con la hipérbola deben tener muchísimo cuidado, porque como hay menos mezclados por ahí, puede que a la hora de sacar un menos, les cambie el signo de los correspondientes coeficientes. Quiero que me digan si están de acuerdo con la completación de cuadrados que estoy presentando acá. Lo que está en azul. O si ven algún error, me dicen. O si hay algo que no, con lo que no estén de acuerdo, me dicen y lo clarificamos. De la parte que está en azul. ¿Sí lo hice bien o no? Allá en sus casas, ¿sí me quedó bien la completación o no? Sí, profe, creería que sí está bien. Listo. Pues. Confiemos en que si igual si alguien ve un error, me dice posteriormente. Yo lo revisé varias veces, yo también me pude equivocar. Quiero que miren qué viene a continuación. Y quiero que se den cuenta que el proceso de canonización para el caso de la hipérbola es prácticamente el mismo en el caso de la elipse. Esas dos cónicas, la elipse y la hipérbola, tienen una gran cantidad de aspectos similares desde el punto de vista algebraico. Si ustedes miran la completación de cuadrados, es igual, y si miran la canonización, también tiene la misma estructura. Pasar a dividir el número y simplificar los números que están aquí arriba. En este caso, al simplificar este 20 con este 2, me va a quedar 10. Y en el otro caso, me queda 23. ¿Ya estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Yo quiero aquí hacer un pequeño comentario antes de entrar a analizar esa ecuación y antes de entrar a analizar qué datos salen de esa ecuación. Es muy importante tener en cuenta que en la ecuación canónica aparece una variable positiva y una variable negativa. Positiva y negativa me refiero a los fraccionarios. Este fraccionario viene positivo y este fraccionario viene negativo. Eso es lo que nos va a dar la pauta para la orientación. Cuando el que viene positivo es el x, es decir, esta primera fracción, es porque es una hipérbola horizontal. Cuando el que viene positivo es el otro, es una hipérbola, vertical. Es muy importante tener en cuenta que estos signos no necesariamente son los mismos signos con los que había arrancado la ecuación. Es decir, aquí arrancó la x positiva y la y negativa
Y al final quedó positiva la X y negativa la Y. Pero eso no va a pasar siempre. Eso depende de este número que queda al final. Porque si aquí en vez de 20 hubiera sido menos 20, cuando yo paso a dividir, me cambia el signo de estos dos factores. Si hubiera sido menos 20, que no lo es, cuando yo paso a dividir, este menos me deja este negativo y me deja este positivo. Y eso implicaría que la hipérbola sería una hipérbola vertical. ¿Sí es claro eso que estoy mencionando? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, O sea, profe. profe, dice que los signos que hay que mirar, digamos, hay que desarrollar toda la ecuación de cuadrados y es hasta el final que uno determina cómo va Efectivamente, cómo va. efectivamente, exactamente a ese punto es al que voy. Que para mirar la orientación es al final, después de la canonización. No se peguen de lo que está al principio, porque eso puede cambiar. Precisamente se hace un tratamiento a la ecuación para que sea con la última ecuación que extraigamos la información que necesitamos. Entonces, en ese caso, si esto hubiera sido lo que hubiera pasado, la hipérbola sería una hipérbola vertical. En el caso original, como era un 20, pues ahí no se afectó el signo y la hipérbola me queda o se me determina como una hipérbola vertical. El baño cercano acá. Sí, le toca bajar. Sí, siempre toca andar bastante. Siempre toca andar bastante. Listo, pues. Entonces, llego a la ecuación canónica. ¿Qué información tengo ahí? Entonces vamos por pedazos. Ah, ya la tengo aquí escrita, creo. No, pero no, voy a volver a escribir. Voy a bajar todo esto. El centro estaba hace rato. El centro es de lo primero que se saca. Para sacar el centro no hay necesidad de canonizar. Con la completación de cuadrado ya está el centro. Que escoger estos números dentro del paréntesis y cambiarles el signo. Aquí no influye para nada el signo de afuera. Todo se centra en los paréntesis. Es decir, por más que aquí haya un menos, afuera, eso no afecta al centro. El centro solamente son los que están adentro con el signo cambiado. Es decir, el centro de esta es 3,1. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí es claro eso para todos? Y si fuera positivo, Sí, profe. cambiaría. Sí, lo positivo, lo de adentro del paréntesis. O sea, para el centro solo se mira lo que está adentro del paréntesis. Si aquí hubiera sido un x más 3, sería negativo en el x. Menos 3,1. ¿Listo? Dime. ¿Qué tal si la ecuación canónica era menos los dos? No, no hay forma. No hay forma porque si los dos arrancan negativos, o sea, si los dos arrancan, recuerda que la condición para hacer hipérbola es que un coeficiente sea positivo y el otro negativo. Eso sí se va a preservar hasta el final. O sea, siempre va a quedar al final uno positivo y otro negativo, sin importar lo que pase en ahí. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos hasta ahí? ¿Sí me van a entender hasta ahí? Tengo el centro. Tengo la orientación. Es una hipérbola horizontal. Y el otro dato que me interesa sacar es el radio transversal. El radio transversal sale de la siguiente forma. Yo tengo en cualquier hipérbola, y aquí enfatizo lo que le decía aquí al compañero,
uno positivo y el otro negativo. Eso obligatoriamente, al finalizar la hipérbola, tiene que ser así. Que en algunos casos sea la X, en otros casos sea la Y, eso obviamente es aleatorio, o mejor dicho, es relativo. Pero siempre es uno positivo y el otro negativo. El pedazo positivo, yo le miro el denominador. Y el radio de ese denominador, perdón, la raíz de ese denominador es el radio transversal. La raíz cuadrada del denominador de la parte positiva, entendiendo que positivo es, en este caso, la X, porque aquí el que va negativo es Y. Si fuera al revés, si este fuera menos y este fuera más, entonces el positivo sería este, y entonces el transversal sería la raíz cuadrada de este de acá. Esa raíz, el denominador de la parte positiva, ese es efectivamente el radio transversal. En este caso, entonces, el radio transversal sería la raíz cuadrada de este 10, porque ese es el que va en la parte positiva, que eso es aproximadamente ¿cuánto? ¿Quién me hace el favor de aproximar? 3,16. 3.16. ¿Sí? Ese sería el radio transversal. ¿Sí esta era la idea? ¿Para todos? En sus casas, aquí, preguntas, inquietudes. Veamos la gráfica de esto, para que vean si efectivamente estoy bien o no estoy bien. Porque, ok, listo. No se queda metido las patas, me toca. Estoy grabando, ¿cierto? Lo puse a grabar, ¿sí o no? Sí, profe, está grabando. Pues no, el 3D no, el 3D. Ese es para más adelante. Momento del clásico. Miren, esta es la gráfica de la hipérbola, ¿cierto? Esta es la gráfica de la hipérbola. O sea, escribí la ecuación, aquí está, y esta fue la gráfica que me dio. Horizontal, con cuerda, ¿cierto o no cierto? El centro, 3,1. Verifiquemos si efectivamente el centro parece estar ahí. Ahí está el centro, 3,1. Miremos si el radio transversal efectivamente concuerda con lo que obtuvimos. Entonces, es una recta horizontal. Hago el punto de intersección. Este puntico de acá. Voy a medir la distancia. .16, que era efectivamente lo que habíamos obtenido. Entonces, dense cuenta cómo el proceso de canonización y completación de cuadrados me dio efectivamente la información correcta con respecto a la hipérbola. Orientación, centro y radio transversal. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Claritos? Sí, señor. Regálame su atención y nos vamos a pausa. Regálame su atención un segundo.
Si yo estuviera sentado donde están ustedes y yo viera esto, hay una pregunta que yo haría inmediatamente. Si el positivo es el radio transversal, ¿este qué pitos toca en la gráfica de la ecuación? El eje de simetría. Tiene un esquema más complejo, se los voy a mostrar, pero realmente no nos vamos a meter demasiado con eso, porque eso es mucho más complejo, y no solo eso, sino que realmente uno no logra visualizar totalmente la situación. Pero les voy a mostrar más o menos cuál es la idea. Voy a sacarle la raíz cuadrada, esto es digamos que un extra, lo voy a poner aquí en rojo por, digamos que extra. Si calculamos la raíz, el denominador de la parte negativa, en este caso, ¿cuál sería? Sería la raíz de 20 tercios, ¿no? ¿Alguien me puede decir aproximadamente cuánto da eso? 2.58. La raíz completa. 2,58. Confírmeme, por favor. Sí, profe. Sí, señor. A ver si el dibujo lo puedo hacer, es que a veces están enredados, pero... Ese 2,58 yo lo voy a medir verticalmente. A ver si lo puedo hacer bien. Segmento de longitud dada. No, pero no hacia allá. No lo necesito horizontal. ¿Cómo lo hago bien? Me va a tocar así. Voy a hacerlo de esta forma. Y lo que les digo, esto puede ser bien enredado, por eso trato de no meterme mucho con eso. Pero vamos a ver esto acá. Debería borrar esto acá. Está súper enredado, pero por lo menos acá en esto se puede hacer como más claro. Listo. Dos líneas verticales en estos dos punticos, que llaman los vértices de la hipérbola. No me voy a meter tampoco con encontrar los vértices de manera precisa. Con el radio ya tengo. Y sobre estas líneas voy a medir este número de acá, 258, arriba y abajo. Entonces, a ver si ahora sí me queda bien. Segmento de longitud dada. Aquí puedo. A ver si me sale bien. No. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál? Listo. No, esto no me lo está dejando hacer bien. No tengo nada aquí. Me toca hacerlo. Ya sé cómo hacer esto mejor. No, esto es conferencia, centro y radio. Centro y radio 2.50. Ahora sí. Para que vean lo
construido que es esto. Ahora sí me quedó bien. Desde acá hasta acá hay 2.58. Y desde acá hasta acá hay 2.58. ¿Sí? ¿Sí esa era la idea? Sí. Y trazo el rectángulo. Ay, ¿por qué me deja atrás? No quiero esto. Trazo un rectángulo así. Y voy a trazar estas rectas. O las diagonales. Tan, tan. ¿Las asíntotas? Efectivamente. O sea, el segundo número me da para construir el rectángulo que me permite determinar las asíntotas. Voy a escribirlo acá. Pero como les digo, eso es un extra, o sea, yo nunca les voy a pedir asíntotas. Pero es para que vean que este numerito de acá sirve para eso. Sirve para eso. O sea, representa algo en la gráfica. Pero honestamente, nosotros nos vamos a conformar, si podemos decirlo de esa forma, porque no es poco, con el centro, la orientación y el radio transversal. Con eso tenemos lo suficiente para hacer un bosqueo o para caracterizar una hipérbola lo mejor posible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para cerrar, antes de irnos a la pausa, la importancia de las asíntotas es que me permiten determinar qué tanto se puede abrir o cerrar la operación. Entonces, por eso dibujarlas le da un toque de precisión más grande al dibujo, pero vuelvo y repito, no lo vamos a necesitar. ¿Sí? Pregunta acá. Si realiza la hipérbole al revés, o sea, hace la vertical con los mismos valores, dejar de los signos, ¿también funcionaría como asíntota? Sí. Sí. O sea, si en vez, o sea, misma idea, si por ejemplo aquí tuviera menos y aquí tuviera más, por poner un ejemplo, entonces, hagamos ese cambio simplemente, menos, no. Supongamos que así me queda. Entonces, el centro sigue siendo el mismo, el centro no se afecta, obviamente. El radio transversal, perdón, se mediría verticalmente y sería este de acá, la raíz de este, y con este numerito completaríamos el rectángulo para construir las así. La misma construcción, lo que pasa, cambias el rol de los números ahí adentro. Aquí el radio transversal sería este, y este sería el otro número, no sé si tenga un número siquiera, un nombre siquiera, el otro número para terminar de construir las así. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Son las 11, hagamos una pausita de unos 10 minuticos, porque vamos a entrar a abordar la parábola, que esa sí tiene bastantes detalles para estudiar. ¿Listo? 10 minuticos y continuamos.
Bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. La voz no se me va ni nada, ¿cierto? Es que como es un micrófono como portátil, entonces a veces no sé qué tan cerca debo tenerlo. Si lo tengo muy cerca o muy lejos, o genera problema. Ahora me estoy adaptando a esto. Me dicen cualquier problema de audio, de video, me están avisando porque a veces yo estoy pendiente de lo que tengo, de lo que estoy trabajando ahí y no me doy cuenta si todavía hay audio o no. Bien, 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 bien. Antes de continuar, yo quisiera aquí hacer una aclaración, especialmente para personas que ya tengan experiencia con estas cónicas, que las hayan trabajado. Esto puede tener el nivel de profundidad que ustedes quieran. Es decir, cada cónica se puede abordar con un nivel de detalle bastante fuerte. Por ejemplo, en la elipse, pues nosotros analizamos centros y radios, pero hay otros puntos y otras características que uno también puede entrar a analizar. Para los que están familiarizados con estos objetos, tal vez la palabra foco les sea familiar. Los focos de una elipse y los focos de una hipérbole. Uno puede llegar al nivel de detalle de calcular con detalle cuáles son los focos. Ya ahorita, si nos da un poco de tiempo al final, les muestro a qué me refiero con foco. Pero no voy a entrar en el detalle de discutir cómo obtener esos focos, porque por cuestión de tiempo, el aborde que le podemos hacer a estas cónicas, digamos que es limitado. O sea, si nos pudiéramos a mirar con detalle las cónicas, con detalle totalmente, en las solas cónicas se nos podría ir medio semestre, por decirlo de alguna manera. Entonces, este comentario lo hago por si acaso alguien dice, no, profe, pero y tal cosa, y esta otra cosa, y los focos, y los vértices, y tal cosa. Vamos a hacerlo con el nivel de detalle que presentemos acá. Y cualquier información adicional la pueden consultar en la bibliografía, pero nosotros solo vamos a trabajar y yo solo voy a preguntar con respecto a los aspectos que aquí discutamos. Simplemente como por hacer la aclaración, porque siempre me pasa. Y alguien me dice, profe, los focos, profe, los vértices, profe, las asíntotas, ¿cómo las calculamos con precisión? Se puede, pero no voy a entrar en ese nivel de detalle. Solamente lo que es pertinente. Y lo mismo con las parábolas. Y hago el comentario precisamente con las parábolas, porque las parábolas sí que tienen un montón de detalles. Porque aparte de lo que vamos a ver, que es fundamentalmente vértice y orientación, también tienen focos, también tienen cosas, también tienen lo que llaman la distancia focal, y eso tiene muchísimo. Tal vez alguna cosa les comente por encima, pero mi centro con la parábola es el vértice, que ya sabemos cómo encontrarlo a partir de la completación de cuadrados, y la orientación, que es un aspecto muy importante cuando uno va a trabajar con este tipo de objetos. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. Como siempre, hay una idea de ecuación canónica detrás de cualquier cosa. Y en el caso de la parábola, la ecuación canónica tiene, por decirlo de alguna forma, dos posibilidades. Quiero que miren cuidadosamente los formatos que tenemos para la ecuación canónica. Cuando es vertical, y yo ahorita muestro gráficamente a qué me refiero con parábolas verticales, aunque tal vez ustedes estén familiarizados con este tipo de objetos, porque aparece mucho en el cálculo. Cuando hablo de vertical, hablo de que abra o hacia arriba
o hacia abajo. En ese caso, cuando es vertical, la variable cuadrática es la x y la variable que no tiene cuadrado es la y. No olviden que en una parábola hay una que está elevada al cuadrado y la otra no está. Y tiene esta forma, que esta forma proviene de la completación de cuadrados y proviene del proceso de pasar, ¿cómo lo llamé?, de ajuste a la ecuación. Eso fue lo que mostraba la vez pasada, que después de completar cuadrados, paso al otro lado lo que tenga la variable no cuadrática y hago una factorización y de ahí sale el vértice. Y en el caso horizontal es la misma idea, pero aquí la variable cuadrática es y la variable que no tiene cuadrado es x. Entonces, a partir de la variable cuadrática, de cuál es la cuadrática, yo puedo determinar si es una parábola vertical, es decir, si abre hacia arriba o hacia abajo, o si es una parábola horizontal, es decir, si abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. En la ecuación canónica de una parábola, a este lado, por fuera, no puede haber ningún número, ni ningún signo. O sea, aquí queda a este lado simplemente la variable elevada al cuadrado con la correspondiente coordenada del vértice. Al otro lado, acá sí queda un numerito, que es el que yo llamo aquí A mayúscula. Esa A mayúscula, aunque no debería llamarlo A mayúscula, comúnmente utilizan el nombre 4P, pero es que para no meter un coeficiente ahí raro, yo lo prefiero llamar simplemente A. Este numerito de acá, el que va a quedar aquí, es el que representa lo que uno llama el signo de la orientación. Cuando uno tiene una parábola vertical, positivo significa hacia arriba, negativo significa hacia abajo. Cuando la parábola es horizontal, positivo significa hacia la derecha, negativo significa hacia la izquierda. La orientación usual de los ejes en el plano cartesiano. Entonces, dependiendo del numerito que quede acá, ese es el que me va a decir, una vez hayamos determinado si es vertical u horizontal, es el que me va a decir si es vertical positivo o vertical negativo, u horizontal positivo u horizontal negativo. Es decir, ese es el que me va a decir arriba o abajo o izquierda o derecha. Entonces, a estos formatos es a donde debemos llegar. Y quiero que miren el proceso. Y quiero que miren qué era lo que hacíamos hasta la clase pasada. Esto de acá era el proceso para encontrar el vértice, que era la completación de cuadrados hasta aquí. Esta es la completación de cuadrados y este era el ajuste para encontrar el vértice. Es decir, esto fue lo que presentamos la vez pasada con respecto a la parábola. Completación de cuadrados usual. Tengan en cuenta que aquí solo se hace la completación de cuadrados en una de las variables, porque como solo hay una variable al cuadrado, pues no vamos a completar lo que no tiene cuadrado. Entonces aquí solo se completa en y, el x se deja como quietico, aquí termina la completación, de hecho esto debería prepararle otro colorcito, esta parte de acá démosle como, vamos al amarillo, verdecito. Hasta aquí va la completación, lo que viene aquí es el ajuste, que es pasar el menos 4x al otro lado y factorizar el número que acompaña a la x. Aquí factorizo 4. Yo les decía a ustedes la vez pasada que si por ejemplo aquí hubiera sido un 5, lo que resultaba acá, entonces aquí se factoriza el 5
y aquí quedaría 52/5, efectivamente. Este fuera el caso. Entonces ahí uno factoriza todo ese coeficiente. El ejemplo natural venía con un 4 y fue un 4 lo que factoricé, y al factorizar aquí me quedó 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ese final, hasta la parte en verde? ¿Todos en sus casas? Sí, profe. Sí, señor. De ahí sale el vértice, y aquí vuelvo a hacer la clarificación que hice la vez pasada. El orden del vértice es el orden en las variables. Primero va el que va con X, con el signo cambiado, y luego va el que va con Y en el signo cambiado. No importa si está a la izquierda o a la derecha, el orden es primero X, luego Y. El orden organizador, valga la redundancia, del plano cartesiano. Primero va a X, luego va a Y. ¿Qué me falta? Este menos 8 que está acá, que surgió de la completación de cuadrados, no puede ir ahí. En la ecuación canónica, aquí a la izquierda del cuadrado no hay nada, no hay ningún número, no hay ningún signo. Entonces, este menos 8 lo paso a dividir. Pero cuando paso a dividir, solo me divide el coeficiente que quedó aquí afuera. Es decir, este menos 8 divide el 4, y eso al dividir me queda 4 sobre menos 8, que eso es lo mismo que decir menos 1/2. Entonces, el numerito que me queda acá es menos 1/2. Vuelvo y aclaro. Aquí lo que me queda faltando es dividir este número. Pero ese número, al pasarlo a dividir, solo me divide el número de afuera. Solo me divide este 4, o si aquí hubiera un 5, el 5, o lo que fuera, lo dividiría. Y eso es lo que me genera este numerito, que es el que llamo A mayúscula en este proceso. ¿Sí es claro eso? En sus casas, ¿sí es claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Y esa que queda al final es la ecuación canónica de la parábola. Y de ahí extraemos toda la información. El vértice que ya lo teníamos, la orientación que teníamos un pedazo, porque pues como el y está elevado al cuadrado, entonces va a ser horizontal, es decir, o izquierda o derecha. Este numerito, como es negativo, indica que es horizontal negativo, que abre hacia la izquierda. Entonces esta es una parábola con vértice 13,-2 que abre hacia la izquierda. Vuelvo y repito, yo podría profundizar un poco más, ya voy a hacer un poquitico de profundización sobre la parábola, pero digamos que esto es a grandes rasgos la información evidente que podemos sacar de la ecuación de la parábola. ¿Bien hasta ahí? Miremos la gráfica, a ver qué tan de acuerdo está la gráfica con este proceso. Les voy a salirme un segundo de acá. Y me voy. Ay, no, espérense un segundo primero. Sí, que es más fácil volver a iniciar que ponerme a borrar todo. Esa es la parábola que resulta. ¿Listo? Habíamos dicho que el vértice era ¿cuál? Verifiquémoslo, para que veamos también de paso a qué me refiero con vértice. Mírenlo acá, es el puntico, es la punta de la parábola. Sea la orientación que sea la parábola, siempre va a tener una punta. Y efectivamente esto abre hacia la izquierda. Entonces, el proceso de canonización
me dio esa información. Entonces todo concuerda hasta el momento. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Todos? Sí, señor. ¿Para qué sirve este numerito? O sea, siempre que uno ve una ecuación, uno ve un montón de números y dice, ¿y para qué me sirve ese número? ¿Qué es lo que me dice ese número con respecto a la parábola? Sin entrar a profundizar demasiado, con este numerito uno encuentra lo que uno llama el foco de la parábola. El foco es un punto, voy a ver si puedo volver acá. Voy a apretar toda la pantalla más bien para no estarme moviendo tanto. Es un puntico, no sé si esto lo calcule directamente. Okay. A ver si recuerdo cómo es. 4P. Listo. La idea es la siguiente. Esto también es otro extra. Extra con eso. Extra. Al dividir este número, o el número A, voy a llamarlo así, A, este numerito de acá, por 4, siempre se divide por 4, eso da la distancia entre el vértice y el foco. Es lo que la literatura llama distancia focal. Entonces miren cómo funciona. Yo tengo este número. En este ejemplo, que no estoy haciendo una versibilidad. Entonces 4P al dividir por 4 me da la distancia focal. En este ejemplo, la distancia focal es menos 1/8. Ustedes dirán, pero una distancia negativa, yo les digo lo que significa así. Menos 1/8 porque si divido menos 1/2 entre 4, me da menos 1/8. Este menos indica que es una distancia con signo, con orientación. Entonces la idea es, ustedes todos están viendo, porque es como se queda pegado. Ustedes están viendo mi Word, ¿cierto? En las casas. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Es como raro porque a veces pasa. Bueno. Listo, pues. Entonces, ¿cómo funciona? A partir del vértice mido 1/8. La mejor manera de medir en este esquema es con una circunferencia. Centro. Centro y radio. Centro y radio. Centro. Y esto da 1/8. ¿Lo mide bien? Bien chiquito. Entonces ahora trazo la horizontal. O sea, toda esta construcción previa, no le presten tanta atención, es el resultado final lo que me va a interesar. Están paralela. Listo. Intersección entre la circunferencia y la recta. Listo, pues. Entonces, voy a ahorrar la circunferencia. De aquí a acá hay 1/8. Es negativo porque va hacia la izquierda.
Naturalmente se mueve sobre este eje, que es lo que se conoce como el eje transversal de la parábola. Entonces, este puntico de acá, que está a 1/8 de este punto del vértice, es lo que se llama el foco de la parábola. Y a partir de este otro puntico, que está a 1/8, pero hacia el otro lado, uno traza una recta. ¿Por qué me hace esto? Dime, perdón. Excúsenme. Dios mío, qué susto. Este otro punto, que está también a 1/8, yo construyo una recta, así es perpendicular. Primero el punto, y luego la recta. Esta recta de acá, a esta distancia de 1/8, es lo que se conoce como la directriz de la parábola. La recta directriz, para los que están familiarizados con parábolas, es decir, ese numerito que quedaba ahí volando, al dividirlo por 4, me permite encontrar lo que uno llama el foco y lo que uno llama la directriz de la correspondiente parábola. Esos son extras con los cuales no me voy a meter. Para la parábola, a mí lo que me interesa es vértice y orientación. Más nada. ¿Sí estamos bien? ¿Claritos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? En sus casas, les vuelvo otra vez a esto. También a la distancia desde el vértice a eso es para los que quieran consultar y averiguar, a la recta directriz. A la directriz. Y la idea es la que les acabo de mencionar. A partir del vértice, hacia dentro de la parábola, mide el foco, hacia afuera de la parábola, mide la recta directriz. Al dividir este numerito entre 4. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? No sé, a ver que no lo vayan a embarrar. Yo trazo una recta de acá. Y me gusta jugar con esto. Aquí puedo. O sea, esto es extra, pero es información interesante. A ver. Sí. Aquí está el foco, ¿no? Entonces, trazo mi recta paralela a esta de acá. A ver que no voy a decir medio, un cuarto, tan. Listo, intersecto esto y esto y mido, a ver si estoy diciendo lo correcto, si no meto las patas. De aquí hasta aquí, un medio. Miren la idea, ese numerito, ese un medio, mide la distancia de punta a punta de la parábola de un segmento que pasa por el foco. Por eso es que se dice en la literatura que la distancia de aquí hasta acá es P, es la distancia focal, y esta distancia es 4 veces P, que es el número original sin dividirlo por 4. Entonces, este numerito también representa esta distancia de punta a punta de la parábola pasando por el foco. Como les digo, esto se puede abordar con la profundidad que uno quiere, con el detalle que uno quiere.
foco, directriz, distancia entre estos puntos, vértice, y con las otras cónicas también se tiene un trabajo muy similar. Pero ese es extra, por eso lo pongo en rojo. Lo importante es vértice y orientación. Bien, yo debo tener aquí unos ejercicios para que ustedes hagan, porque yo ya he trabajado demasiado por hoy. Mira, vamos. Centros o vértices no hallar la información que se ha discutido de las siguientes cónicas. Entonces, en el caso, voy a ponerlo entre paréntesis. Si es elipse, centro, radios, horizontal y vertical. Si es hipérbola, sería centro, orientación y radio transversal. ¿Sí o no? Y en el caso de la parábola, simplemente vértices y orientación. Se portan bien, si se portan mal para la actividad evaluativa, que la pondría la próxima clase, incluyo para la elipse los focos, incluyo para la hipérbola los focos y las asíntotas, e incluyo para la parábola la directriz y el foco. ¿Sí? Pero por el momento, si se portan bien, esto es lo único que necesito de esos. Esto es solo ejercicio, la actividad evaluativa la pongo la primera actividad evaluativa de este corte, la pongo la próxima. ¿Listo? ¿Esto es como para ¿El miércoles o el otro lunes? el miércoles tenemos la próxima clase? ¿El miércoles? Sí. O sea, el miércoles la pondría en la plataforma. Y les diría, pero el país sería una semana que les daría la clase. Si se portan bien. ¿Y esa va a ser individual? Bueno, Esta primera va a ser individual, porque todavía los grupitos de trabajo no me los han. ¿Ya los tienen conformados? ¿Ya tienen conformados los grupos de trabajo todos? En sus casas, ¿ya tienen grupo de trabajo conformado? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Pues la primera va a ser individual y la segunda actividad, yo la pondría la próxima semana, sí va a ser en grupal en los grupos de trabajo. Una vez tenga yo la información completa de los grupos de trabajo, mínimo 3, máximo 4, como habíamos acordado. ¿Listo? Entonces quiero que trabajen en esto, voy a tratar de dejar fija la pantalla. Voy a cerrar el micrófono y dejo la pantalla con el archivo.
¿Cómo vamos? En sus casas, ¿cómo van? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe, por ahora bien. Por favor, revisen esos ejercicios, anótenlos. Cualquier cosa me comentan la próxima clase, si hay necesidad de revisar alguno. Y nos veríamos el miércoles. ¿Listo? Hasta ahí dejaríamos por hoy. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por su asistencia y por su paciencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.